Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al economista Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas, actual candidato a diputado por la lista 99738 del Frente Amplio. Fernando, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, está habilitado, definitivamente. Hay críticos respecto a esta decisión suya porque entienden que más allá de lo que resolvió finalmente la Corte Electoral, debería haber existido para su motivación una consideración, una ponderación de lo ético. Sí, yo creo que es precisamente por lo ético y por el compromiso con la política, que es la expresión más genuina, a mi entender, de la ética, que participo en política, que participo como he participado y que además he decidido, en este caso, aceptar el ofrecimiento de los compañeros del Frente Liber Sereñi y de la 99738 para encabezar la lista de diputados, precisamente por razones éticas. Se podía entender, de acuerdo a estas posturas exhibidas en el último tiempo, de que ante el riesgo de un procesamiento o de una sentencia condenatoria, debería haberse condicionado esa voluntad. Lo que pasa es que yo pienso que quienes nos sentimos inocentes por nuestros actos y sobre todo tan comprometidos con algo que para mí es muy motivante, ha sido y es muy motivante, que es ser parte de este proceso político que ha llevado el Frente Amplio adelante y que ha provocado tantas transformaciones y tantos cambios y tanto progreso en el país. Es precisamente por esas razones, por las buenas razones, por las que estamos participando en la política, pero sobre todo, más que la motivación por participar, por tomar todos los riesgos personales en aras de algo que verdaderamente es más importante. Lo que está en juego es bastante más importante que la suerte personal de ninguno de nosotros. Bien, a la hora de considerar, de ponderar lo que era esa decisión personal, como usted alude, ¿también se evaluaron los riesgos electorales? ¿Haber dejado un flanco débil en esa suerte de, no sé si puede llamarse así, pero usted plebiscita su gestión, digamos? Yo creo que todos plebiscitamos nuestra gestión, nuestras actitudes, ¿Y no hay riesgos, lo que representamos. Hay riesgos y pienso que así como hay riesgos, hay oportunidades, porque yo percibo y recibo opiniones diversas, así como uno puede escuchar las críticas vinculadas a la gestión, a lo que uno ha hecho o a lo que no ha hecho. ¿Y algún amigo le dijo, Fernando, mirá que de pronto nos va mal con esta decisión? Yo encontré exactamente la situación inversa. En realidad en todo mi entorno, en el entorno familiar, en el entorno de los afectos, en el entorno de la gente con la que comparto más íntimamente, más estrechamente las relaciones políticas, el trabajo político, todo lo contrario. En realidad, fíjese que el ofrecimiento estaba desde el mes de abril y yo tomé la decisión muy sobre finales del mes de agosto y lo tomé porque creí que, yo lo explico cuando trato de poner por escrito mis razones, mis fundamentos, mis íntimas razones. Yo creo que hay que ponerlo todo. Cuando están en juego cosas importantes, yo toda la vida he tomado riesgos. Cualquiera que me conoce sabe que yo no huyo ni a las responsabilidades, ni a asumir los riesgos que sean necesarios para salir adelante. Mire, en la vida, en el deporte, en la militancia, en todas las actividades que he tenido. En el Ministerio de Economía. He actuado siempre igual. Y cuidado, es un rasgo personal. Y yo no lo siento una mochila. Hay gente que dice, no, yo tengo determinadas características y se transforma en una mochila pesada. No, yo no lo veo de esta manera. Lo veo como algo que el Uruguay, para procesar cambios, se necesita tomar riesgos. Y hay una cosa que los uruguayos tenemos que tratar de superar, es el temor a que cosas que hacemos no salgan bien. Si el éxito fuera la única posibilidad cada vez que intentamos hacer algo y nos generáramos miedo por no tener éxito, yo estoy seguro que no haríamos muchísimas de las cosas que intentamos hacer. Yo le pregunto a cualquier persona en su vida, yo me la pregunto a mí mismo, en una empresa, en un emprendimiento, siempre las cosas, cuando se toma un riesgo, se toma una decisión, siempre salen bien. ¿Es el balance entre cuántas cosas salen bien y cuántas salen mal la medida? Yo creo que no. Yo creo que el balance está en la actitud, en la sensibilidad, la perseverancia y la calidad de las ideas, ¿no? Bien. Yo creo mucho en eso, mucho. Usted cree mucho. Bueno, vamos a ir a ese componente de riesgo durante su última gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, si le parece más adelante, pero en todo caso cerrar este aspecto que tiene que ver con su procesamiento sin prisión por el abuso innominado de funciones. Si la sentencia finalmente es condenatoria y usted resulta electo diputado, ¿qué actitud personal asume?
no puede haber otra que la que ya tuve, porque no sería coincidente con lo que soy como persona. Por la sencilla razón de que cuando el 21 de diciembre del año pasado yo me entero de la solicitud que hacía el señor fiscal, mi actitud fue clara. Yo renuncié a mi cargo y me sometí a las instancias judiciales subsiguientes como cualquier ciudadano, porque yo creo que es lo que corresponde. Ahí está la ética, Daniel. Ahí está la ética, es una forma de proceder. Yo no me reconocería a mí mismo si me amparara en un fuero, si me ocultara, si me protegiera con alguna triquiñuela. Yo sinceramente creo que quienes pueden llegar a pensar esas cosas, primero no me conocen, tienen derecho a no conocerme, pero sobre todo piensan de un modo que yo no pienso y digo, ¿de dónde les salen estos pensamientos? ¿Cómo puede ser que alguien crea que una persona que se expone públicamente y que aspira a participar en política, no en estas elecciones, que aspira a participar en política, va a cargar con una mochila tan grande como la de esconderse y no comportarse como un ciudadano que es? Yo sinceramente no lo logro entender. Bien, abreviando entonces, si sucede ese escenario, usted se despoja de sus fueros y deja la banca. Yo creo que no hay dos actitudes, pero partiendo de una premisa que es que yo me siento totalmente inocente. No perdamos de vista eso, porque es muy importante, no por el Estado de Derecho, sino por el estado de ánimo y la forma que uno vive con su moral, con sus actitudes. Si uno se siente inocente, transcurre la vida en la inocencia. No transcurre en una culpabilidad ni presumida ni posible. Pero esa sensación personal, digamos, está supeditada al dictamen de la justicia. Sí, y creo que ha habido de mi parte una actitud respetuosa y más que respetuosa, como corresponde a cualquier ciudadano, ante todos los pronunciamientos de la justicia. No se me ha escuchado una sola vez decir otra cosa, que se lo acabo de decir a usted, que es, yo soy inocente, pero eso es lo único que se me ha ocurrido. De mi parte no ha surgido ni una sola crítica, ni una sola observación, y déjeme decirle una cosa más. Toda esta situación ha sido, de mi parte, respetuoso de la acción de la justicia, pero no de otros actores formadores de opinión y políticos, que verdaderamente yo me imagino en la situación en la que se puede encontrar la Fiscalía o la jueza a cargo del caso, ante la presión mediática. Este es un caso que ha tenido una presión mediática, que verdaderamente hay una presunción de culpabilidad que rompe el Estado de Derecho. Pero además, yo imagínense cómo hubieran sido las cosas si en ese estado de presión permanente hubiera habido un pronunciamiento distinto del que ha habido hasta ahora de parte de la justicia. Hubiera sido imposible. Lo hubieran condenado. Mire lo que hicieron con la Suprema, con la Corte Electoral y con la Junta Electoral. Es clarísimo que hay una animosidad, un escenario de animosidad, un escenario de encono, de resentimiento, que yo nunca me imaginé que mi persona pudiera llegar a generar, pero eso ocurre. Yo no lo personalizo solo en mí, digo, algo tenemos que cuando nos pasa algo malo, pasan todas estas reacciones tan terribles, humanamente tan terribles. Más allá de la necesaria presunción de inocencia que corresponde en estos casos, ¿usted no está relativizando la circunstancia vinculada al hecho de Pluna? No estoy en absoluto, porque considero sinceramente que toda mi actuación fue estrictamente alineado con el interés general, alineado con una estrategia de gobierno y cuidado, está siendo medido todo esto porque las cosas no salieron como esperábamos. Pero hay que acostumbrarnos a que hay cosas que no salen como esperábamos. ¿Quién puede creer que los actos de gobierno por cualquier gobierno se hacen para que salgan todo mal? Yo eso no se lo presumo a ningún gobernante de los dos gobiernos que integré, del Frente Amplio, pero tampoco se lo presumo a ningún otro gobernante. Claro. O sea, salvo que haya notoria mala fe de alguien, pero yo creo que eso está despejado. Está despejado incluso por las actuaciones realizadas en el ámbito que corresponde. Bueno, claro, porque a eso quería apuntar. Hay una gestión que de pronto muestra también que usted ha acotado los riesgos en función de que está en la conducción económica, manejando, digamos, los dineros de todos. Esto es algo que fue, digamos, ahora lo vamos a explicar, pero en todo caso me gustaría interpretar qué grado de riesgo hubo en la circunstancia de Pluna cuando compromete dineros públicos. No, a ver, de las acciones que a nosotros nos tocó participar,
las pérdidas generadas por Pluna, las pérdidas causadas por la quiebra de Pluna, son pérdidas que ocurren independientemente de la gestión de gobierno. Es una empresa privada en la que el Estado era accionista minoritario. La acción de quienes participamos desde el gobierno en eso fue tratar de mitigar las pérdidas. Primero salvar al máximo lo que representaba la empresa y su aporte al desarrollo del país. Eso fue lo primero, hacer todo lo que podíamos por resolver el problema. Cuando la situación se nos presenta por parte de la conducción de la empresa en términos de inviabilidad absoluta, bueno, fue simplemente acotar pérdidas. Bien. De eso se trató. ¿Quién cerró Pluna? ¿El gobierno? No, el directorio de la empresa. La empresa estaba quebrada. No puede haber dos opiniones sobre esto. Porque, que el Estado sea accionista minoritario no quita que el accionista mayoritario privado en un momento tira la toalla, como se dice en la jerga. Tira la toalla, no puede llevar adelante la empresa porque la empresa está con patrimonio negativo, cualquiera que tiene una empresa y tiene patrimonio negativo sabe que está en circunstancias de cierre, y segundo, no tenía dinero con el que enfrentar las dificultades, porque algunas empresas que están quebradas patrimonialmente, si tienen liquidez, y vaya si hemos tenido experiencias nefastas en la historia del país, de empresas quebradas, a las cuales se les pone el respirador, y al ponerles el respirador, las empresas pueden quedar vivas, pero es un estado de letargo. Sí. Eso se trató de evitar. Aquí se asumió por parte de la conducción de la empresa, cuando ésta queda enteramente en el directorio por representantes del Estado, toma la única decisión que se podía tomar, la única compatible con la defensa de los intereses que están llamados a cumplir los funcionarios públicos. No había otra posibilidad. Bien, pero lo cerró la empresa, no el gobierno, no el Estado, digamos. Lo cierra el directorio de la empresa. Sí. Y no hay ninguna posibilidad de negar que lo que llevó al cierre de la empresa son circunstancias no generadas por ningún funcionario público. Ajá, correcto. Fue gestión privada que adoleció, digamos, de éxito. De éxito. No, pero cuidado, es uno de los tantos ejemplos de empresas que no tuvieron éxito. Lo que pasa es que en este caso, ante el enésimo fracaso en la historia de este tipo de emprendimientos, hubo sí una actitud por parte de las autoridades distinto que en otros casos. Decidió no perpetuar el fracaso. Fernando, dígame, cuando el Ministerio convoca a los principales referentes del sistema político en aquel momento, ¿no era justificando justamente el Estado cierra Pluna, entonces les explicamos por qué? No, el Estado, la comunicación que se le hizo al sistema político, a los representantes de todos los partidos, del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional, fue diferente. Se les comunicó la dirección que el directorio iba a tomar, se les explicó las circunstancias. Eso es estrictamente la verdad. Se trató de actuar con una lealtad institucional muy importante y alertarles sobre las circunstancias y los problemas que estaban involucrados en esto. Eso fue lo que se trató de hacer. Un último punto sobre este entramado tan complejo que todavía seguramente nos va a deparar resoluciones de la justicia. ¿Qué lo llevó, qué lo motivó a aquel llamado telefónico a las 11 y algo de la mañana del día del remate a Fernando Caloya, presidente del Banco República, para que otorgara una aval a una persona desconocida de una empresa desconocida? Primero, yo no hice una llamada para que se otorgara una aval a un desconocido y una empresa desconocida. Yo hice ese día una gestión más de las decenas de gestiones que habíamos hecho y de las decenas de comunicaciones que tuve con Caloya, con el presidente del Banco de Seguro del Estado, con los presidentes de los entes autónomos, con el presidente de la República, con los interesados que se habían manifestado dispuestos a invertir en la empresa, con todo el mundo tratando de que tuviera éxito una subasta. Ese fue el contenido, no hay otro. No hay otro, pero ese llamado que consta en actas, por ejemplo... Es que ese llamado, Daniel, tiene una cosa formidable. Nunca negué la existencia, nunca negué su contenido, nunca lo negaré. Es público y notorio y no significa nada. Absolutamente nada. Aconsejar ese aval no. Pero yo no aconsejé, eso está claro. Yo lo que dije simplemente es que hiciera todo lo posible por facilitarles a quienes estaban intentando, y yo tenía entendido que estaban intentando participar, pedirle al Banco República que hiciera todo lo posible porque se concretara exitosamente algo que nos estábamos jugando los uruguayos, el gobierno, sí, ¿por qué no el gobierno? Algo importante, pero simplemente eso, no tiene más. Bien. Después todo lo otro
Claro, pero en su fuero íntimo, claro, cuando manejaba hoy el componente riesgo en su fuero íntimo, dijo, yo estoy recomendando algo estoy recomendando a una persona que no conozco mucho o a una empresa que no conozco mucho. Pero yo no recomendé una empresa, lo que pasa es que yo no recomendé una empresa, eso también está bien claro en todas las actuaciones, lo he explicado centenares de veces. Yo dije simplemente que con toda seguridad iba a recibir una llamada de parte del señor López Mena acercando a alguien que el presidente de la República le había pedido que hiciera las gestiones para acercar a alguien y acercarlo. Simple, esa fue toda mi intervención. Fíjese, eso fue toda mi intervención en este episodio. Bueno, Fernando, si llega a diputados, ¿por qué camino transitará? Imagino el de la economía. Yo, en primer lugar, cuando uno es electo diputado por el Frente Amplio, ya hay 2 periodos de experiencia para poder avalar lo que voy a decir. Los legisladores del Frente Amplio llegan con su ímpetu personal, con su aporte, pero llegan con el programa de Frente Amplio y llegan con su lealtad al gobierno. Ajá. Son 2 rasgos, o sea, absolutamente... No hay margen para desvíos. Lo que pasa es que sería oportunista de mi parte venir aquí y presentar, no, Daniel, yo tengo mi agenda propia. Yo estoy pidiendo ser legislador para llevar mi agenda propia. Eso me parecería sinceramente casi marketinero, pero de algo que es tan lejano a lo que representa el Frente Amplio y lo que representa el Frente Amplio en el gobierno. O sea, el alineamiento que ha tenido, y vamos a hablar porque eso nos lleva a las discusiones sobre mayorías o no mayorías, el alineamiento que ha tenido la bancada del Frente Amplio con la gestión de gobierno es parte de los éxitos de gobierno. Porque un gobierno necesita que su bancada parlamentaria tenga un compromiso muy grande con la gestión. Comprometerse no es mano de yeso. Es más. El compromiso se expresa en un acompañamiento cercano de las líneas estratégicas del gobierno, pero en el contexto de un debate y de un respeto por los papeles diferentes que tiene el Parlamento y que tiene el Poder Ejecutivo. Pero yo lo miro históricamente, como algo más me tocó investigar sobre estas cuestiones. Los gobiernos más débiles son los que no tienen mayorías parlamentarias. Los gobiernos que han causado los problemas más importantes de parálisis en el país o de negociaciones sin sentido de proyecto nacional son gobiernos de minorías parlamentarias. Estas cosas, a ver, insisto, que requieren de investigación histórica, requieren de perspectiva histórica y requieren de aceptar que en cualquier sistema democrático, el sistema institucional que no genera mayorías para facilitar la gobernabilidad es un sistema débil. Y el sistema que se basa en negociaciones entre muy diferentes, porque entre el Frente Amplio y los partidos de la derecha del país hay diferencias muy importantes. Esas negociaciones no son fáciles, salvo en situaciones de crisis. Hay países donde estas negociaciones terminan ocurriendo porque son situaciones muy críticas internas, ¿no? Un apunte previo, si me permite, Fernando. Usted menciona allí el alineamiento que exhibió la bancada parlamentaria del Frente Amplio. ¿Hubiera querido mayor alineamiento en otras estructuras del poder? ¿En qué sentido? Por ejemplo, bueno, ese tan mentado equipo que le instalan allí, no sé si le interpelan o no, eso será una consideración suya, una conducta, una línea económica. ¿Se perdió hegemonía en la conducción económica? Hay una cosa que quisiera compartir, es cuando la oposición plantea sus críticas a la política económica, es un aporte al desarrollo del país. Cuando hay un compañero nuestro que plantea sus puntos de vista, es destructivo. Yo, sinceramente, esa doble moral, ese doble rasero, que mira, mi aporte constructivo, pero si es el aporte de otro, ese no debería existir. Mira, en el Frente Amplio estamos acostumbrados, porque pertenecemos al pensamiento crítico, la izquierda es pensamiento crítico, no se explica a sí misma, sino tiene una actitud muy crítica de lo que hace y de lo que ocurre en la sociedad. Nosotros lo vivimos con una naturalidad mucho más grande, que uno preferiría que determinadas discusiones se saldaran más rápido, pero eso son preferencias personales. ¿Pero perdió hegemonía? No. Yo creo que, a ver, si habrá perdido poca hegemonía la estrategia económica del país, que cuando el Frente Amplio entra nuevamente en campaña y tiene que situar en qué consiste el rumbo que le quiere decir a los uruguayos que se va a mantener hacia el futuro, llama quien será el futuro presidente de los uruguayos, el doctor Tabaré Vázquez, llama al contador Danilo Astori para dar la señal más clara y más nítida acerca de que
se ratifica, se adopta como propio, como ha sido hasta ahora, un rumbo en materia de política económica que le ha hecho una contribución muy importante al país. Bien, dígame, ¿usted amenazó en algún momento renunciar por esa circunstancia de a veces tener que evaluar qué rumbo exactamente era el que se debía seguir? No, yo la única vez que estuve decidido a renunciar, renuncié, que fue el 21 de diciembre del año pasado. Y en aquel Consejo de Ministros que... Yo soy muy discutidor. Cualquiera que me conoce sabe que soy muy discutidor. A veces, ¿no? Pues pero a mí nadie me compra por simpático. Soy una persona, no soy una persona antipática, pero soy una persona dura para discutir, pero muy leal. Jamás descalifico, jamás he descalificado. Entiendo el debate de ideas como un debate lleno... Uno expresa quién es como persona. Yo expreso mi compromiso, la lealtad a mis ideas, pero al mismo tiempo el respeto por los otros. O sea que descarta esa existencia del doble equipo, digamos, en su momento. No, la existencia de discrepancias es inocultable. Yo no oculto. El sol con las manos es una de las cosas que aprendí a no ocultar. Lo que digo es que se tienen que mirar con más naturalidad las cosas, y no puede ser que la oposición crea que cada vez que dice una opinión, seguramente crítica hacia el gobierno, ese es un aporte. Y cuando un compañero nuestro plantea una opción distinta a la que es la mía, eso es una traición al Estado y cuestiona toda la estabilidad económica y la estabilidad política del país. Me parece que sinceramente es muy mezquino, me parece que es un doble rasero. Lo que pasa es que, está lleno de doble rasero. Hemos asistido a demasiadas cosas en las que hay dobles raseros. Bueno, y usted ahora hace algunos días habló del odio de la derecha nos odia. Primero, ¿usted odia a la derecha? No, yo creo que estar en política y tener rencor, resentimiento, odio, es la mejor razón para que alguien te diga qué estás haciendo en esto. Yo creo que eso hay que desterrarlo. Pero desterrarlo es esa acusación, por ejemplo, de odio del otro, digamos. El encono y la animadversión que se nos tiene, yo creo que tiene fundamentos políticos. O sea, la derecha de este país no logra entender cómo ha sido el Frente Amplio y encabezando dos gobiernos progresistas que ha logrado encauzar al país en una senda de mejoras y progreso que amenaza todas sus ideas. No solo amenaza su relato histórico. No puede aceptar que nosotros digamos que Astori haya demostrado que no es necesario apelar a circunstancias externas para explicar lo malo que nos pasa. Lo bueno y lo malo lo construimos nosotros. Que no es necesario esperar a crecer para después distribuir. Que se puede producir un cambio productivo sin que los trabajadores tengan que pagar la cuenta. Que se puede atender a los humildes sin dejar de constituir el progreso de clases medias más grande de la historia del país. La Constitución, la reconstitución del entramado social y la ampliación de las denominadas clases medias, por eso se habla en singular, Daniel, no es singular. Los estratos medios son muy diversos, social, culturalmente, políticamente, laboralmente, son muy diferentes, pero la ampliación de las clases medias que ha ocurrido en estos años no tiene parangón en nuestra historia, ni comparación en el continente. Claro, se habla de un 10% de crecimiento en estos años de ese sector medio. No, más del 10% en estos años. Más reducción del segmento de pobres, de 40 a 10%. Por tanto, déjeme hacer una cuentita medio rápida. Sí. Si bajan de 40 a 10% los denominados uruguayos que viven en situación de pobreza, los estratos pobres, quiere decir que hay 30% más, o que son clase media, o que están arriba de la clase media. Claro. Es un cambio tan grande en nuestra historia. Es una transformación social tan grande. Sí, para un hombre porque a veces se habla también de la sensibilidad de izquierda, ¿qué le queda pendiente, digamos, al gobierno del Frente Amplio? Porque allí usted acaba de mencionar lo que ha sido una recuperación de la clase media importante. De cualquier manera, de hecho, si me permite mencionar, hay como diferencias en la forma en que se mide la pobreza, lo que ha generado alguna controversia. El otro día estaban aquí Mónica Xavier y Analía Piñeirúa y discrepaban respecto a 4 puntos en la pobreza, que son 190.000 personas, no es poca cosa. No son 190.000, son 300. Esa diferencia, digo, entre la consideración oficial y lo que Analía Piñeirúa entiende que debería ser la medición correcta. Ese es el dato. A ver una cosa, nadie
creo que ningún gobierno ha hecho un esfuerzo desde las agencias productoras de información para aportar tanta información sobre aspectos económicos ni sobre aspectos sociales como han sido los gobiernos de Frente Amplio. Hoy tenemos un conjunto de información y análisis como nunca habíamos tenido acerca de las condiciones sociales de la población. Hoy tenemos muchos menos pobres, pero hay un segmento encima de los pobres, innegable, encima de la gente que está todavía bajo la línea de pobreza, que está en situaciones de vulnerabilidad, que una reversión de esta situación económica que estamos teniendo amenaza su posición. Y son unos cuantos. Por eso es tan importante que continúe este proceso de cambio. Después nos encontramos con cosas maravillosas, como decir los cambios metodológicos. Todos los cambios metodológicos que ha habido, todos los cambios metodológicos de medición de pobreza, de condiciones de vulnerabilidad y de desarrollo humano, que ocurrieron estos años, los producidos por agencias nacionales y los internacionales, como el Índice de Desarrollo Humano, tienen cambios metodológicos que fueron cada vez más exigentes. Bien. Entonces, negar, yo creo que una cuestión importante, negar el proceso de transformaciones, negar el proceso de cambios económicos, sociales, institucionales que ha habido, es negar la realidad. Que se quiera en una campaña quitarle méritos al gobierno está perfecto, es hasta entendible. Están compitiendo por sustituir a esta etapa de progreso por una etapa de restauración. Yo no tengo ningún problema en aceptar eso, pero no es necesario negar la realidad, porque simplemente hay que abrir los ojos, bien, Daniel. Pero no me quiero apartar de la pregunta original. ¿Cuál es la tarea pendiente? La tarea pendiente es, es el mantener el rumbo estratégico que nos va a permitir continuar superando los problemas que venimos superando. Primero, sí. Porque si el rumbo que el Frente Amplio le ha puesto a la estrategia de gobierno continúa, vamos a seguir resolviendo los problemas que no hemos terminado de resolver, los problemas vinculados a las urgencias máximas de los ciudadanos y el problema más importante que hemos resuelto, que es el de darle viabilidad a una economía que genera oportunidades. La continuidad de ese proceso nos va a permitir seguir haciendo reformas. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay dos áreas claves de reforma para contribuir decididamente al desarrollo humano. Uno es todo lo que tiene que ver con la formación, la capacitación, la educación y los resultados que la sociedad uruguaya requiere de su sistema educativo para sumarse a una etapa de prosperidad. Esto es muy distinto que educarse en el Uruguay de la postración, la decadencia y las crisis recurrentes. Hoy los uruguayos necesitamos de los resultados educativos por las buenas razones. Por las buenas razones. Por razones que tienen que ver con las que hacen que la educación eleva al ciudadano, que lo transforma en mejor ciudadano, pero también porque desde la producción hay oportunidades para que esa persona que se capacita más, que se forma más, que tiene más educación, pueda hacer un aporte para sí y para la sociedad mucho más importante. Ese es un capítulo fundamental. El otro es el de continuar ampliando los derechos de quienes todavía no pueden ejercer derechos y tienen necesidades. Por ejemplo... Ese volumen de personas, por ejemplo, que están en los 14.000 pesos, que se menciona como el... Eso es inocultable, que Uruguay, progresando, le queda mucho trecho. O sea, si alguien cree que con el camino recorrido, los frenteamplistas, creemos que la tarea está cumplida, se equivocan, claro, que no nos voten. Claro, Fernando, ¿y todo esto está comprometido en la eventualidad de que deban negociar luego, por ejemplo, la ley madre, la ley de presupuesto? No, yo creo, a ver una cosa, el Frente Amplio en el Poder Ejecutivo y con las herramientas que da el Poder Ejecutivo y con lo que han sido los lineamientos y el tipo de propuestas que tiene, el Frente Amplio en el Gobierno asegura la continuidad de este proceso y la profundización de este proceso. Aún con la necesidad de negociar en el Parlamento. Es que yo diría, la inmensa mayoría de las leyes que se han aprobado se aprueban con amplios niveles de consenso, con niveles de acuerdo. Se señala cuáles son las cosas que se votan en contra. Cosas que después ni siquiera se acuerdan que las votaron en contra. Es una cosa formidable. En la campaña aparecen reacciones contra iniciativas que después nos venimos a enterar que estaban en contra pero que la votaron. Entonces, las cosas pasan de una manera distinta en la negociación parlamentaria. Pero la configuración parlamentaria de ausencia de mayorías para el Frente Amplio, desde su punto de vista, no compromete la continuidad del modelo. No, nosotros trabajamos por tener, ejerciendo el Poder Ejecutivo, tener las mayorías necesarias para asegurar que lo que nosotros nos comprometemos a hacer
es lo que tenemos todos los instrumentos desde el punto de vista político para hacerlo. Bien. Me parece que eso es indispensable. Se nos fue el tiempo. Lo espero pronto porque hay varios asuntos importantes. Uno de ellos es el rezago importante en la infraestructura. Allí hay como una sensación de que se perdió la oportunidad de avanzar. Sí, lo que pasa es que ahí también tengo una visión un poco diferente y un poco como para hacer una matización. Hay áreas de infraestructuras en este país en que los progresos ya nos colocaron a niveles destacados a nivel mundial. Porque mire que son infraestructuras los aspectos energéticos, en los que los progresos son fundamentales. No, está bien. Mire que son infraestructuras las de telecomunicaciones. Está muy bien, mire eso que sí son infraestructuras. Tiene razón. Lo que sí querría, y queda a cuenta de otra entrevista, es analizar, por ejemplo, por qué UPM, cuando el presidente viaja a Finlandia, les dice no podemos invertir en una tercera planta hasta que no arreglen los caminos. Yo diría, fíjese qué maravilloso que haya una empresa que señala que para continuar invirtiendo en el país se requiere que el Uruguay siga progresando. A mí me parece formidable. Antes las empresas no venían a invertir a Uruguay, ni siquiera le advertían de eso. Estaban tan lejos de considerar una opción de Uruguay. A mí me resulta muy curioso, además, para terminar, el apego al ferrocarril que le han venido a los que cerraron prácticamente el ferrocarril. Hoy yo escucho portavoces de las campañas electorales de la oposición hacer un encendido llamado a ser eficaz en el proceso de recuperación del modo ferroviario. Yo creo que es casi un chiste, Daniel, es casi un chiste. ¿No? Es inadmisible que el esfuerzo que se está haciendo por tratar de encauzar la recuperación de algo que decidieron enterrar. ¿Y el ferrocarril lo cuenta como de las perdidas? No, yo cuento el ferrocarril como de los proyectos ambiciosos de los que se está trabajando y que va a tener resultados. Bueno. Pero cuidado, no está bien que se nos reclame a nosotros autocrítica que tenemos que hacer y no se tenga la más mínima autocrítica, la más mínima memoria histórica. No puede uno vivir, yo vivo con mi historia personal, con todo lo que represento, y yo creo que mi historia personal, el día que no la lleve conmigo, nadie me va a conocer, nadie va a entender quién soy. Eso le pasa también a los partidos políticos que quieren enterrar su pasado, ocultarlo, ocultar la responsabilidad que tuvieron. No es nada malo. Yo las cosas que salieron bien y las que salieron mal forman parte del acervo de mi vida. Bueno, y queda el asunto de la inflación. Uno va al boliche y es impresionante, ¿no? Una bolsita con 2 cositas y le cuesta bastante plata. Está caro Uruguay, ¿estamos de acuerdo? Uruguay es un país que, como todo país que ha progresado, en la comparación internacional se vuelve más caro. ¿El origen de la inflación es el progreso, digamos? No, el origen de que haya determinados bienes y servicios que se vuelven más caros es que hay algunas cosas que ocurren con el progreso, como es las mejoras de las remuneraciones y todo eso, que hace que determinadas cosas que forman parte de esa canasta sean más caras, pero que podamos pagarlas. Porque acá hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que las cosas se vuelvan más caras, pero que uno las pueda pagar. Es muy bueno. El problema es cuando se volvían más caras y no podíamos pagarlas. Cuando no teníamos remuneraciones para hacernos cargo de la carestía, que se encarezcan las cosas distinto de lo que llamábamos carestía, ya por los años 60, 70, en estas partes del mundo. La carestía era que la gente no podía acceder. Hoy nadie puede negar que el acceso a los bienes y servicios necesarios para llevar una vida mejor están más disponibles que en el pasado. Eso me parece que reconocer eso es reconocer la realidad. Y es muy bueno que reconozcamos la realidad. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias, y lo esperamos pronto por acá. ¿Aceptaría un cargo del Ejecutivo, digamos? Yo cuando decidí aceptar este ofrecimiento, me comprometí a esto que me estoy comprometiendo, a ser candidato para aspirar a una banca. No creo que haya ninguna otra motivación de mi parte, ni debería haberla. Muchas gracias. Me gusta. Fernando Lorenzo estuvo con nosotros, exministro de Economía, candidato a diputado por el Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Televisión.